Bienvenidos a un nuevo relato de terror y misterio. Por favor, si aún no estáis suscritos, hacedlo, y así ayudáis al canal a crecer. Máscara mortal. El sol naciente pintaba de tonos cálidos el cielo, mientras Jack y Emily se preparaban para emprender su viaje a África. La excitación se reflejaba en sus rostros, mezclada con un dejo de nerviosismo por adentrarse en un continente tan vasto y lleno de misterios. El vuelo hacia su destino africano fue una experiencia inolvidable. Desde la ventanilla del avión, observaron cómo el paisaje cambiaba, pasando de las bulliciosas ciudades occidentales a las vastas extensiones de la sabana africana. Emily apretaba la mano de Jack con energía, imaginando las aventuras que les esperaban más allá del horizonte. Finalmente, el avión aterrizó en una ciudad central y poco habitada de África, con destino a visitar Etiopía. La terminal resonaba con la emoción de los viajeros, cada uno con su propio destino por descubrir. Jack y Emily se sumergieron de lleno en la atmósfera vibrante y exótica que rodeaba la ciudad. Caminaron por las estrechas calles, admirando la arquitectura única y las coloridas tiendas que bordeaban su camino. El aroma de las especias flotaba en el aire, tentándolos con promesas de sabores desconocidos y emociones nuevas. Fue en uno de esos mercados locales donde Jack se detuvo frente a una tienda de antigüedades. Los objetos expuestos parecían hablar de historias olvidadas y secretos ancestrales. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una máscara tallada en madera con forma de león, adornada con intrincados detalles y enigmáticos símbolos. El mercader, un hombre de mirada profunda y gestos mesurados, se acercó con un aire de solemnidad. «Esta máscara», dijo con voz grave, «es más que una simple obra de arte. Está imbuida de un antiguo ritual, una conexión con los espíritus de nuestros ances». Sus palabras resonaron en la mente de Jack, despertando una curiosidad irresistible. Emily miró con cautela la máscara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero Jack, cautivado por la misteriosa aura que rodeaba el objeto, decidió comprarlo como un recuerdo de su viaje. Con la máscara cuidadosamente envuelta en papel de seda, Jack y Emily dejaron la tienda, con el corazón lleno de emoción y la mente repleta de preguntas sin respuesta. Lo que no sabían era que este simple acto de compra desencadenaría una serie de eventos terroríficos que cambiarían sus vidas para siempre. Y así, con la máscara en su posesión, comenzaba su viaje hacia lo desconocido, hacia un destino que los llevaría al límite de la cordura y más allá, hacia las sombras ocultas de África, donde la oscuridad aguardaba pacientemente su llegada. Después de su viaje africano, Jack y Emily regresaron a su ciudad, a su hogar. Días después, la máscara reposaba silenciosa en la mesita de noche, emitiendo una presencia inquietante en la habitación. Mientras la ciudad se sumía en el silencio de la noche, Jack y Emily se sumergieron en un sueño reparador. Sin embargo, en las horas más oscuras de la noche, algo extraño comenzó a suceder. Jack, en un estado de somnolencia profunda, sintió una llamada misteriosa que lo arrastraba hacia la máscara. Como si estuviera bajo el influjo de una fuerza invisible, se levantó de la cama y se acercó a la máscara con pasos lentos y vacilantes. Emily, ajena a lo que ocurría, permanecía profundamente dormida. No notó cuando Jack tomó la máscara entre sus manos y la colocó sobre su rostro. Fue como si un velo oscuro cayera sobre su mente, nublando sus pensamientos y sus sentidos. Bajo la influencia de la máscara, Jack se encontró en un lugar entre sueño y realidad. La máscara parecía cobrar vida sobre su rostro, sus rasgos tallados parecían moverse y cambiar con cada respiración. Fue entonces cuando Jack se vio envuelto en una visión perturbadora. Se encontraba en medio de la sabana africana, rodeado de sombras que danzaban en la oscuridad de la noche. Voces susurrantes llenaron el aire, hablando en lenguas antiguas y olvidadas. En ese momento, Jack se dio cuenta de que ya no tenía el control de su cuerpo. Un poder oscuro lo había poseído, convirtiéndolo en un mero títere en manos de fuerzas desconocidas y malignas.
Mientras tanto, Emily despertó con un sentimiento de inquietud que la envolvía. Percibió una presencia extraña en la habitación, una sensación de opresión que pesaba sobre ella como una manta de plomo. Con el corazón latiendo con fuerza, Emily se giró hacia la mesita de noche y vio a Jack de pie, con la máscara oscura cubriendo su rostro. Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras observaba impotente cómo su esposo, bajo el hechizo de la máscara, se alejaba hacia la oscuridad de la noche. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el suave susurro del viento que soplaba a través de las cortinas. Emily se encontró sola, presa del terror y la incertidumbre, sin saber qué fuerzas oscuras habían sido desatadas por la máscara encantada y qué destino aguardaba a su amado esposo, aunque ella nunca tuvo un buen presagio de esa máscara maldita. Emily permaneció en la habitación, en un estado de shock y confusión. ¿Qué había sucedido con Jack? ¿Por qué llevaba puesta esa máscara misteriosa? Las preguntas la atormentaban, pero sabía que debía actuar con rapidez si quería encontrar respuestas y, sobre todo, a su esposo. Con el corazón latiendo con fuerza, Emily se apresuró a salir de la habitación en busca de Jack. Bajó corriendo por las escaleras de su hogar. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. Afuera, las calles estaban iluminadas por la luz mortecina de las farolas, pero la oscuridad parecía envolver cada esquina. Emily se sumergió en la ciudad, con los ojos escudriñando cada rostro en busca de una pista que pudiera llevarla hacia su esposo. Pasó por estrechos callejones y bulliciosas plazas. Su corazón palpitaba con la esperanza de encontrar a Jack ileso y sin daño alguno. Sin embargo, las noticias que llegaron a sus oídos fueron aún más perturbadoras de lo que temía. La ciudad estaba en estado de shock, atormentada por una serie de brutales asesinatos que habían tenido lugar durante la noche. Los testigos hablaban de un hombre enmascarado, con una máscara de un león, que había sembrado el terror en las calles, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso. El horror la inundó al darse cuenta de que Jack estaba conectado a esos crímenes. La máscara que había comprado en el mercado ahora parecía ser mucho más que un simple recuerdo de su viaje. Era una fuente de oscuridad y maldad que había desatado un caos indescriptible sobre la ciudad. Con angustia, Emily se propuso encontrar a Jack y salvarlo de la influencia maligna de la máscara. No importaba cuánto tiempo le llevara ni los peligros a los que se enfrentara en el camino. Ella haría todo lo que estuviera en su poder para traer de vuelta a su esposo, incluso si eso significaba enfrentarse a fuerzas que estaban más allá de su comprensión. La decisión impulsaba a Emily mientras se adentraba más en la oscuridad de la ciudad. Con cada paso que daba, la sensación de peligro aumentaba, pero ella se aferraba a la esperanza de encontrar a Jack y salvarlo de la influencia de la máscara maldita. Las calles estaban envueltas en un aura de miedo y sangre. Los habitantes se escondían tras puertas cerradas y ventanas selladas, temerosos de convertirse en las próximas víctimas del enmascarado. Emily se detenía en cada esquina, escuchando atentamente cualquier indicio que pudiera llevarla hacia su esposo. Con el correr de las horas, las noticias se volvieron aún más sombrías. Los informes de los medios de comunicación hablaban de un creciente número de víctimas, cada una más brutalmente asesinada que la anterior. La cifra de muertos superaba fácilmente el centenar, sumiendo a la ciudad en un estado de conmoción y terror. Emily se encontraba en el epicentro de la tragedia, decidida a encontrar a Jack y detener la ola de destrucción que él había desatado. Cada callejón oscuro, cada edificio abandonado, se convertía en un escenario de una búsqueda desesperada y peligrosa. Mientras tanto, las fuerzas del orden luchaban por contener el caos que se había apoderado de la ciudad. La policía patrullaba las calles con una fuerza feroz, tratando de atrapar al enmascarado antes de que pudiera cobrar más vidas inocentes. El tiempo pasaba inexorablemente y Emily se sentía cada vez más desesperanzada. Sus esperanzas de encontrar a Jack con vida se desvanecían con cada hora que pasaba. Sin embargo, se negaba a rendirse, alimentada por el amor que sentía por él
y la creencia inquebrantable de que aún podía salvarlo de la oscuridad que lo había consumido. Emily se adentró aún más en la noche, decidida a encontrar a su esposo y poner fin a la pesadilla que los había envuelto a ambos. Pero lo que descubriría en su búsqueda sería mucho más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Emily, envuelta en un manto de locura, continuó su búsqueda frenética de Jack por las calles de la ciudad. Con cada paso, el peso del horror y la devastación que él había causado se hacía más insoportable. Sin embargo, su amor por él y su deseo de salvarlo de la oscuridad la impulsaban hacia adelante, a pesar del peligro que acechaba en cada esquina. Finalmente, tras horas de búsqueda angustiosa, Emily recibió una pista crucial sobre el paradero de Jack. Una mujer moribunda la guió a un lugar a las afueras de la ciudad donde se había visto al enmascarado por última vez. Con el corazón latiendo con fuerza, Emily se dirigió hacia ese lugar. Cada paso la acercaba más al inevitable enfrentamiento con su esposo y la maldición que lo había consumido. La oscuridad de la noche la rodeaba mientras se adentraba hacia el terrorífico desenlace. Sus sentidos estaban alerta ante cualquier signo de peligro. Finalmente, encontró a Jack, parado en medio de la plaza del pueblo, con la máscara oscura cubriendo su rostro y sus ojos brillando con una luz maligna. El horror la invadió al ver la transformación que había sufrido. El hombre que amaba ahora era irreconocible, consumido por la oscuridad. Con lágrimas en los ojos, Emily se acercó a Jack, tratando desesperadamente de alcanzarlo a través de la niebla de la maldición que lo rodeaba. Sus palabras de amor y se perdieron en el aire, ahogadas por un rugido de león siniestro que escapaba de los labios de Jack. De repente, la tranquila noche se llenó con el sonido de sirenas y luces intermitentes. La policía había llegado al lugar, alertada por el avistamiento del enmascarado. Emily miró impotente mientras los agentes rodeaban a Jack, preparándose para enfrentarse a él y poner fin a su reinado de terror. El enfrentamiento fue caótico y frenético, con disparos resonaron en la noche y los gritos de angustia llenaron el aire. Emily se encontró atrapada en medio del caos, su corazón se encontraba partido por la batalla que se libraba ante sus ojos. Finalmente, el enmascarado cayó, abatido por las balas de la policía. Emily corrió hacia él. La impotencia y el dolor se mezclaban en su interior mientras se arrodillaba junto a su esposo caído. Con su último aliento, Jack levantó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de remordimiento y arrepentimiento. En un susurro apenas audible, le rogó que lo perdonara por lo que había hecho, por las vidas que había tomado y el dolor que había causado. Emily lloró como una niña que se ha pelado las rodillas, sintiendo su corazón romperse en 1000 pedazos mientras tomaba la mano de Jack entre las suyas. «Te perdono», murmuró. Las lágrimas rodaron por su rostro. «Siempre te amaré, Jack, sin importar lo que haya pasado». Y con esas palabras de amor y perdón, Jack cerró los ojos y dejó de respirar, llevándose consigo los horrores de la noche y la maldición que lo había consumido. Pero, incluso con la muerte, su presencia continuaba acechando en las sombras, recordándole a Emily la oscuridad a la que se había enfrentado y la fuerza del amor. Con el corazón destrozado por la pérdida de Jack y el peso abrumador de las vidas que había tomado, Emily regresó a casa, llevando consigo el recuerdo doloroso de su luna de miel convertida en una pesadilla. El viaje de regreso fue un tormento de emociones encontradas, mientras luchaba por reconciliar la imagen del hombre que amaba con el monstruo que se había convertido bajo la influencia de la máscara maldita. De vuelta en su hogar, Emily se encontró sola con sus pensamientos, enfrentándose al dolor y la culpa que la consumían desde dentro. No podía dejar de preguntarse si había algo que podría haber hecho para salvar a Jack, para evitar que la máscara lo consumiera por completo. Una noche, mientras ordenaba sus pertenencias, Emily encontró la máscara cuidadosamente encerrada en una caja. La miró con repulsión, recordando la maldición que había traído a sus vidas y las vidas que había cegado. Por un momento,
Consideró deshacerse de ella, quemarla y olvidarse para siempre de la pesadilla que representaba. Pero una fuerza extraña la detuvo, una curiosidad morbosa que la impulsaba a mantenerla cerca, como un recordatorio tangible de los horrores a los que se habían enfrentado. Con una mezcla de repulsión y fascinación, Emily se puso la máscara sintiendo el frío tocar su piel y envolverla en su poder ancestral. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Una sensación de poder y dominio la invadió, como si la máscara estuviera susurrando promesas de control sobre el mundo que la rodeaba. Se vio a sí misma reflejada en el espejo, con la máscara cubriendo su rostro y sus ojos brillando con una luz siniestra. Horrorizada por lo que estaba ocurriendo, Emily trató de quitarse la máscara, pero sus manos se negaron a obedecer. Una fuerza invisible la mantenía en su lugar, atrapándola en su influencia oscura y perturbadora. Entonces, en un instante de claridad, Emily comprendió la verdad aterradora que se escondía detrás de la máscara. No era solo un objeto maldito, era una manifestación de la oscuridad que yacía dentro de ella misma, una sombra que había estado acechando en lo más profundo de su ser, desde el momento en que la había tocado por primera vez. Con un grito de terror, Emily luchó desesperadamente por liberarse de la máscara, luchando contra la maldición que amenazaba con consumirla por completo. Pero, incluso mientras luchaba, sabía en lo más profundo de su corazón que la oscuridad había encontrado un nuevo huésped, asegurándose de que el ciclo de muerte y destrucción continuara, alimentado por la sed de sangre de aquellos que se atrevían a tocar la máscara embrujada. Días después del oscuro descubrimiento sobre la naturaleza de la máscara, Emily luchaba en silencio contra la influencia corruptora que ejercía sobre ella. Cada día era una batalla interna entre la luz y la oscuridad, mientras luchaba por mantener a raya la sed de sangre que la consumía desde dentro. Mientras tanto, la policía continuaba investigando los eventos que habían sacudido la ciudad, tratando de comprender la verdadera naturaleza de la maldición que había desencadenado una ola de muerte y destrucción. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron encontrar respuestas satisfactorias, dejando el misterio sin resolver y la amenaza latente en el aire. Una noche, mientras Emily luchaba contra sus propios demonios en la soledad de su hogar, una presencia oscura se apoderó de la habitación. La máscara, como si tuviera voluntad propia, se materializó frente a ella, emanando una oscuridad siniestra que llenaba la habitación. Emily se enfrentó a la máscara sabiendo que su destino estaba sellado. La oscuridad la envolvía, atrayéndola hacia su abrazo frío y sin esperanza. Pero, incluso mientras se dejaba consumir por la maldición, una pequeña chispa de resistencia ardía en su interior. Una luz que se negaba a ser extinguida por completo. Fue entonces, en el momento más oscuro de la noche, que ocurrió algo inesperado. La máscara se estremeció, como si fuera incapaz de soportar la luz que había dentro de Emily. Un destello de esperanza brilló en sus ojos, mientras luchaba por liberarse del yugo que la había atado durante tanto tiempo. Con un esfuerzo final, Emily arrancó la máscara de su rostro, sintiendo un alivio profundo al verla caer al suelo con un estruendo sordo. La habitación quedó envuelta en un silencio tenso, mientras Emily observaba con incredulidad la máscara inerte a sus pies. Pero, incluso mientras celebraba su victoria sobre la oscuridad, Emily sabía que la maldición no había sido completamente derrotada. Sabía que la sombra aún acechaba en las sombras, esperando pacientemente su próxima oportunidad de resurgir y reclamar a su siguiente víctima. Con valentía, Emily se levantó del suelo, lista para enfrentarse a lo que sea que el futuro le deparara. Sabía que la batalla contra la oscuridad nunca terminaría, pero estaba decidida a luchar hasta el último aliento para proteger a los incautos que encontrasen la máscara y evitar que la maldición reclamara más vidas inocentes. Y así, con la máscara maldita como un sombrío recordatorio de los horrores a los que se había enfrentado,
Emily se preparó para el próximo capítulo de su historia, lista para afrontar lo desconocido con valentía. Porque sabía que, mientras tuviera la luz de la esperanza ardiendo en su interior, nunca estaría completamente perdida en la oscuridad. Y por más que intentaba quemar la máscara, una fuerza macabra la impulsaba a frenarse en su intento. Sabía que la máscara estaría para siempre con ella, tentándola a ser usada de nuevo, al igual que Frodo con el anillo. Fin.